Hola, ¿qué tal? Soy Verónica, esto es De Película y les cuento que en China realmente hay una fábrica para el mundo, pero que se está quedando sin mano de obra porque en un par de años toda su fuerza laboral pasará los 60 años, imagínense. Una consecuencia del estricto control de natalidad que solo permite tener un hijo por familia y sanciona y penaliza cuando tienen más. Vamos a ver en este reportaje cómo viven, o mejor dicho, cómo sobreviven los trabajadores chinos con sueldos de miseria que los han convertido en la mano de obra más barata del mundo. Durante la última década, el sector de exportación de China ha sido impulsado por millones de trabajadores jóvenes, pero la población china está envejeciendo. La noticia ha puesto en alerta a países que, como Estados Unidos, han centrado hasta el 85% de su producción industrial en China. Una carga laboral por la que se pagan sueldos bajísimos de hasta $1 por hora, en contraste con lo que se paga en Estados Unidos por el mismo trabajo, entre 8, que es el sueldo mínimo, y $14 por hora. Esta baja fecundidad y crecimiento de la población significa que China se enfrentará con un grupo muy pequeño de mano de obra joven para la oferta laboral del futuro. Y es que la población económicamente activa de China está envejeciendo de manera vertiginosa. Según el último censo realizado en diciembre del año pasado, la edad media de la población china actual es de 34 años y en una década, la mitad de la población laboral tendrá más de 55 años. El mundo exige una explicación. Parte de la explicación se debe a que el año 1979 se aplicó una política inédita en la historia de la humanidad, que es la política del hijo único. Es cierto, desde 1979, el gobierno chino instauró una ley que obligaba a sus connacionales a tener un solo hijo en las zonas más desarrolladas y 2 en las zonas rurales, solo si el primero era mujer o nace con alguna malformación. Una desesperada medida para contrarrestar la explosión demográfica de ese país de 1.500 millones de habitantes. Una medida que ha provocado que hoy hayan pocos niños y jóvenes en la tierra de Confucio. Los efectos de la política del hijo único recién se empiezan a sentir. Uno de ellos es el envejecimiento, porque al haber menos niños vamos a tener muy pocos niños sosteniendo a muchos adultos y adultos mayores. El año pasado, China recibió una inversión extranjera que supera los $53.000 millones. Y es que la producción en China cuesta 75% menos que en cualquier otra parte del mundo. Pero, ¿cuánto tiempo China podrá seguir ofreciendo mano de obra joven? ¿Existe alguna solución? Yo creo, y esto es una contradicción con las políticas internacionales, que la única solución a esta situación es, por un lado, la tecnificación, pero por otro lado, abrir la migración a personas jóvenes de los países que sí tienen crecimiento demográfico alto, como América Latina, a estas regiones. Entonces yo sospecho, ojalá eso cambie, ahora es contradictorio, de que aquí en unos años el gran blanco de migración internacional sea la China, ya no sea Europa, España o Estados Unidos. Una propuesta viable, ya que China solo tendría que voltear a Vietnam o a la India para encontrar muchísima mano de obra barata en esa parte de Asia. Jorge Minaya es peruano y estudia hace 20 años el fenómeno chino. Escribe para revistas como China Today, Le Monde y Global Asia y acaba de publicar en Barcelona un libro que habla, entre otras cosas, sobre el envejecimiento de la mano de obra laboral en China. Este es su punto de vista. La mano de obra que va a envejecer será aquella que está en las grandes ciudades chinas, las que dan para los grandes mares de China. Pero China es un país continente. China tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados y China no tiene pues 200 o 300 millones de habitantes, tiene 1.500 millones de habitantes. Para Minaya, el envejecimiento laboral en China es relativo porque en sus provincias alejadas los jóvenes tienen, según él, mucho que ofrecer. En China hay una enorme meseta, hay una enorme sierra, hay una enorme montaña donde están más o menos 700 millones de chinos. Entonces, en la medida en que la mano de obra envejece en la costa, hay millones y millones de chinos que están preparados para entrar a la economía. En China existen 300 millones de millonarios, profesionales que trabajan para empresas como Mercedes-Benz, BMW, Audi o tal vez para la Sony y ganan unos $25.000 mensuales. Otros 500 millones de chinos forman la clase media
Y claro, existen también unos 700 millones de ciudadanos pobres que pertenecen a la clase obrera y que ganan $1 por hora, pero que poco a poco están consiguiendo mejores condiciones económicas. Si buscas mano de obra barata hoy en Shanghái ya no la encuentras. Si la buscas en Hong Kong, menos. Hong Kong es la puerta de entrada de Occidente a China. Ya la mano de obra está muy calificada, todo el mundo habla inglés ahí. Si la buscas en Beijing, no va a ser muy fácil. Pero claro, si la buscas en Shantou, si la buscas en Zhejiang, si la buscas en la meseta del Tíbet, naturalmente todavía hay mano de obra muy barata. Estas son en suma algunas pinceladas de la actual situación en China, un país que según la Organización Mundial de Comercio es el primer exportador del mundo y que va camino a convertirse en una superpotencia. China siguió con un crecimiento fulgurante de 10% y terminó por desbancar a Japón, que quedó en el segundo puesto de la economía mundial. Un país gigantesco que, según nuestros entrevistados, tiene población de sobra para reemplazar a la que envejecerá en unos años y que es el principal acreedor de la deuda que tiene Estados Unidos. Algo así como 1,15 billones de dólares. Ni $1 menos.